Bueno, llevamos un par de domingos, y en especial el domingo pasado, pues conjugando varias obras que Dios hace, que han quedado muy bien escenificadas en las canciones y en la imagen que Sara ha proyectado. Hemos abordado un poquito la justificación. Las tres palabras acaban en ción. Justificación quiere decir ser declarados justos. Dios, en su justicia hecha en Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, por su sangre, como hemos celebrado con el pan y el vino, nos ha hecho justos al aceptar ese sacrificio. Hay una segunda palabra que es muy importante para entender la tercera, que es con la que vamos a seguir hoy, que es la palabra regeneración. Tenemos aquí una primera imagen que le decía a Sara que me ha gustado más la imagen que ella ha proyectado, porque bueno, yo he buscado esto para ilustrar un poquito lo que es la regeneración. Regenerar quiere decir, bueno, todos entendemos la expresión, hacer algo de nuevo. En la Biblia aparece un concepto que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Los cristianos estamos acostumbrados a esta expresión, pero quizá alguien que nos escucha dirá, bueno, ¿y esto de nacer de nuevo cómo puede ser? Pues justo has dado en el clavo de lo que una persona llamada Nicodemo le preguntó a Jesús. Porque este Nicodemo era un principal de los judíos, se acercó medio a escondidas, quizá por vergüenza a Jesús, no fuera que le vieran que hablaba con Jesús, y le dice, ¿esto cómo se produce? ¿No? Y el Señor le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, esta es la expresión de regeneración, no puedes entrar en el reino. Y claro, Nicodemo pues contestó lo que muchos hubiésemos contestado. Claro, los creyentes ya sabemos y nos suena el texto bíblico, pero si no conociéramos todo eso, hubiésemos dicho, bueno, ¿y cómo se puede nacer de nuevo, no? ¿Cómo puede uno volver al vientre de su madre, ¿no? Volver a nacer? Es un poco surrealista esto. Pero Jesús le estaba hablando metafóricamente de algo que ocurre, que es una realidad. Cuando uno se acerca a Dios, reconoce su condición de pecador y reconoce aún por encima lo que Dios ha hecho por él, y lo hace teniendo en cuenta lo que Jesucristo hizo en esa cruz, que no fue casualidad, que no fue simplemente una página de la historia, que no fue solo un héroe que fue clavado en una cruz, sino que allí se hacía justicia para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios. Él, Dios mismo en Jesucristo, pagó el precio de lo que nosotros no podíamos pagar. En ese momento se nace de nuevo. Es como una segunda oportunidad, pero tampoco bien. Decía que me gustaba más la ilustración de Sara que la que yo he escogido, porque en lo que ella ha proyectado antes eran vasijas con grietas, recompuestas. Y esa es en realidad, creo que una ilustración muy acertada de lo que Dios hace con nosotros. La diferencia entre una religión y una secta, o una de las principales diferencias, es que la religión, al menos no debe, anular la personalidad. Cuando Dios hace esa acción de regenerarnos, de justificarnos, no anula nuestra identidad, no anula nuestra personalidad. Él restaura el poder volver a estar en relación con Dios en Jesucristo. Y somos cristianos que arrastramos pues nuestras debilidades, nuestras grietas, nuestros defectos, ¿sí? Pero Dios ha hecho esta gran obra en nosotros. Y es importante entender lo de la regeneración para entrar ahora en la palabra, otra palabra terminada en ción, que nos toca hoy junto al domingo pasado, que es la palabra santificación. Rubén el domingo pasado nos hablaba de Romanos 6, el texto de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, y allí se nos recordaba que cuando uno entiende la salvación que Dios ofrece y la hace suya, ya no es esclavo del pecado, está muerto al pecado, ¿os acordáis? Y él hablaba del bautismo como ese ejemplo gráfico. Ahora somos vivos para Dios, ya no somos muertos, ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y esta es la idea principal de la santificación, pero eso es el principio. En latín, la palabra santificación viene del latín y se compone etimológicamente de sanctus y de facere, santificación. Santo y facere, ¿qué significa qué? Hacer. Es lógico, está fácil, ¿eh? Ahí sois buenos expertos en latín. Santos y hacer. La primera parte nos habla de identidad. La palabra santo quiere decir apartado, quiere decir dedicado a.
En nuestro mundo, en nuestra sociedad, se utiliza hasta incluso de una manera burlona. Este es un santurrón, ¿no? Decimos a veces, porque es una persona tan buena, o alguien con buena intención dice, es que es un santo, porque es que nunca haría daño a nadie, ¿no? Pero la palabra santo va mucho más allá. Y en el contexto teológico, en la Biblia, santo quiere decir apartado, alguien que ha sido sacado de una condición, en este caso una condición de rotura, para ser traspasado a un nuevo vaso, que es lo que decíamos de regeneración. Hemos sido apartados, separados del mundo. ¿Quiere decir que somos monjes de clausura? Ni mucho menos. Vivimos en medio del mundo, pero Dios de una manera especial nos ha apartado y nos ha escogido. Y ha dicho, como hemos cantado hace un momento, tú eres mi hijo. Hay dos aspectos en cuanto a la santificación. En teología, siento daros esta pequeña parte, poco más seca, por decirlo de alguna manera, pero es importante distinguirlo. Hay una parte que es la parte posicional, santificación posicional, y la santificación vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que cuando uno cree en Dios y acepta a Jesús, el sacrificio que Él hizo, y le rinde su vida y acepta a Dios ya no solo como Salvador, sino como Señor, entonces ya es apartado y su identidad ya es de santo. Somos santos desde el primer momento en que entregamos nuestra vida a Dios, en el momento en que decidimos acogernos a su salvación. Pero luego hay una parte que es vivencial, que es la parte práctica, y esta es un proceso. Las dos cosas son santificación, pero una parte ya se ha desarrollado, ya se ha consumado, la otra es un proceso. Fijaros que en las cartas de los apóstoles encontramos que muchas de ellas dicen, por ejemplo, Pablo a los hermanos santos que se reúnen en... Ya les está llamando santos. Pero luego a veces, como pasa en la carta a los romanos, en el primer capítulo dice, y sois llamados a santificación. Sois santos, pero sois llamados a santificación. Queda mucho por hacer, queda un proceso que culminará, como veremos al final, el día en que estemos en su presencia. ¿Se entiende? Sí, la diferencia entre esta situación posicional y esta situación vivencial. La segunda parte que decíamos era el facere, el hacer. Santos, y ese facere nos habla de acción. Eso quiere decir que la santificación no es un proceso pasivo. No hay opción a quedarme de brazos cruzados, queda mucho por hacer, queda mucho. Y de hecho toda nuestra vida es un proceso de santificación. La santidad no es pasiva. Y quería compartiros que a veces los cristianos medimos la santidad con un termómetro que quizá no es el más acertado. Es el termómetro del no pecar. ¿Nos pasa eso? A veces decimos, avanzo en mi santificación cuando no peco. O si alguien te pregunta, oye, tú en tu proceso, ¿en qué nivel de santificación está? Quizá lo primero que nos viene es eso. ¿Cómo llevamos nuestra lucha con el pecado? Y eso está bien, por descontado. Y el domingo pasado vimos mucho de esto. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero cuidado porque deberíamos quizá cambiar un poco el chip. Y la pregunta que os hago en esta mañana es, si no peco, ¿seré más santo? ¿O si soy más santo, pecaré menos? Es un juego de palabras, pero ahí hay mucho. Ahí, en esa respuesta que deis ahí, se entiende mucho cómo entendéis vuestro posicionamiento como santos, los que sois creyentes. Yo propongo, que no eres más santo porque no pecas. Os propongo que no pecas porque eres santo. Cambia mucho, cambia mucho. Y el apóstol Juan, primera de Juan 3:6, diré muchas citas, si alguno luego quiere yo se las paso por escrito, por correo electrónico, lo que sea. El apóstol Juan, en primera de Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él, no peca. No a la inversa. Y es importante porque en el Nuevo Testamento encontramos este argumento. Si permaneces en él, uno de los frutos normales va a ser que no pecarás. Para los que nos estáis escuchando, el pecado nosotros sabemos, que aunque suena una palabra un poco antigua, pecar es errar. De hecho, viene de esa expresión en el griego. Fallar en el blanco de la diana. Todo aquello que falla en lo que Dios diseñó para nosotros, eso es pecar. Entonces,
El no pecar es una consecuencia de ser santos. Y dirás, bueno, ¿y todo esto por qué tanto darle vueltas a esto? Porque a veces, y me dirijo ahora a los cristianos, vivimos vidas de derrota. Es que soy indigno, es que no soy nadie, es que he pecado 50.000 veces en lo mismo. Es que yo quién soy. Y ¿sabes qué? Mira, que el domingo vendré y no tomaré del pan y el vino. Porque como sé que hay que hacerlo dignamente, pues no lo hago. Pero ese concepto no está en la palabra de Dios. En la Biblia no da nunca esa opción. Alguna vez ya he dicho que Judas mismo participó y tomó del pan y Jesús no se lo negó. Pero eso no quita, eso sí, que a la hora de hacerlo me dé cuenta que es una nueva oportunidad para restaurar mi vida y para decir, mira, Dios, soy un desastre, sí, lo sé, pero me acojo a lo que tú has hecho por mí, que a fin de cuentas es lo que significa el pan y el vino. Y, segunda parte, me comprometo, me animo a seguir luchando. Y sí, he caído 50.000 veces, pero me voy a levantar 50.000 veces también. Es muy importante esto, porque a veces podemos vivir vidas de derrota constante. Y como cristianos, si es verdad, como hemos cantado, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, eso tiene que verse como una realidad. Eso implica triunfo, eso implica victoria, no derrota. No derrota. Aun cuando peco, no es derrota definitiva, porque allí donde no llegue, llegará mi Dios. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todo aquel que permanece en él no peca. De hecho, tenemos algo muy, muy claro. Decimos que Dios es santo. 1, 2 y 3. 3 veces santo decimos, que es una manera de amplificar la santidad de Dios. Pero no vamos a medir la santidad de Dios en el hecho de que no peque. Ya lo sabemos que Dios no peca. No puede pecar. Entonces, ¿por qué decimos que es 3 veces santo? Aquí entra el concepto teológico de la mismidad. Dios es santo en sí mismo, no porque no peque, por descontado. Dios es santo porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso, porque es omnisciente, porque es omnipresente, porque Él es amor, porque Él es gozo y paz para cualquiera que se acerque a Él. Dios es tan plenamente perfecto que no hay ni un puntito de oscuridad en su identidad. Y por eso es santo. Y esto es importante, este concepto, para ayudarnos en nuestra vida. El termómetro de nuestra espiritualidad no debe ser el pecado. Ojo, entenderme bien, no estoy diciendo que no tengamos que luchar con el pecado. Pero cuidado con utilizar el pecado, nuestro grado de pecado, como termómetro de nuestra situación espiritual a la hora de la santificación. Romanos 6:14, el domingo pasado leíamos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no es nuestro dueño. Aun cuando pecamos, ya no es nuestro dueño. Yo soy hijo de Dios y lo canto fuerte, y lo canto fuerte. Y no me busquéis entre aquellos que quieren vivir en derrota, que están todo el día mirando más su ombligo que a Dios. Porque somos llamados a poner nuestros ojos, y lo hemos cantado también esta mañana, en Dios y admirar su santidad y decirle, Dios, yo soy como soy con mis debilidades, pero me acojo a tu misericordia y quiero ser más santo cada día. Eso es la santificación, porque la santificación es activa. Y cuando vemos cómo Dios nos propone la santidad en nuestras vidas, lo hace siempre en positivo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No pecar. ¿Qué dice Gálatas 5:23? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Nos da ahí una lista de cosas positivas, porque eso es lo que realmente el proceso de santificación debe producir en nuestra vida. Ahora hay un término que sí que define muy bien la santificación, al menos bíblicamente, que es la palabra obediencia. Si tú has entregado tu vida a Cristo, ¿qué quiere decir entregar tu vida? Claro, este término suena un poco raro, a lo mejor algunos nos estáis escuchando y dirás, ostras, esto de entregar a mi vida, quiere decir rendir tu vida a los pies de Dios, a entender que Él te quiere hacer un nuevo vaso y someterte a lo que Él quiere y aceptar su amor. Pero eso implica obediencia. Y Pedro, un discípulo guerrero de Dios, que en alguna ocasión falló también a Dios, pero supo levantar su mirada,
Pedro, cuando ya es mayor, primera de Pedro 1:22, escribe: somos purificados por la obediencia. Es importante la obediencia. No tenemos carta blanca como cristianos a hacer lo que queramos. ¿Os acordáis el ejemplo que ponía de las multas Rubén el domingo pasado? Es cierto, es así. No tenemos carta blanca, pero nuestra condición es la que es. Y arrastramos grietas y arrastramos debilidades. ¿Y por qué obediencia? Bueno, pues mirad, ¿qué le decimos a un niño, a nuestros hijos cuando eran pequeños? Bueno, al menos en mi caso cuando eran pequeños. Quiero no sé qué. Y tú le decías, no, esto ahora no. Es que lo quiero. Que no sé qué, no sé cuánto. Y al final te decía, ¿y por qué? Y cuando ya llevas media horita le dices, porque lo digo yo. ¿Sí o no? Al final ya dices, mira, ya me es igual el argumento, ¿no? Pues mira, la Biblia hace algo parecido con la santificación. Porque el principal argumento, yo creo, que nos reta la santificación lo encontramos también por el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ya está. Ya solo por eso está diciendo el apóstol Pedro, ya sabes lo que tienes que hacer. Sed santos porque yo soy santo. Y primera de Tesalonicenses 1:3, aquí ahora es el apóstol Pablo, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oye, ¿qué quiere el Señor para mi vida? Igual tengo que ser un misionero. Pues ojalá, amén, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque ¿cómo puedo saber yo la voluntad del Señor? Pues mira, de entrada ya tienes ahí la primera respuesta, y quizá más importante de lo que piensas. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y estoy leyendo literalmente primera de Tesalonicenses 1:3. Vale. Somos santos, pero somos llamados a ser santos. El sí, pero no, ¿no? El sí, como dicen en escatología, el sí, pero todavía no. De hecho, Pablo, encontramos en Filipenses 3, creo que son los versículos 12 y 15, que hablará, Filipenses 3, 12 y 15, sí. Pablo dirá que somos perfectos. No sé si alguna vez habéis leído este texto. Todos los que somos perfectos. Y 3 versículos después dice Pablo, no que yo sea perfecto y que lo haya alcanzado ya. ¿Qué está pasando? ¿Es que se contradice? ¿Es que no se aclara Pablo? Está diciendo justamente esto, yo soy santo, pero me queda por santificarme. ¿Sí? Y entonces es este el gran reto. Somos llamados a ser santos y eso es la santificación. En una segunda imagen he puesto aquí lo que en teología se llama los agentes de santificación. Y esto de agente nos suena a orden público, así que cambiamos la palabra y decimos cosas que pueden participar en nuestras vidas, que Dios nos ofrece para que avancemos en nuestro proceso de santificación. Primero, la Biblia, la palabra. ¿No os ha sonado chocante siempre que cuando Dios intercede por sus discípulos, Juan 17, le dice al Padre, Jesús en intimidad con el Padre le dice, Padre, santifícalos en tu verdad? Y añade, tu palabra es verdad. Señor, por favor, Padre, santifícalos. Y yo sé el camino, está diciendo Jesús. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. Por eso los cristianos evangélicos defendemos tanto la lectura de la palabra. Fue el inicio del protestantismo en realidad, un volver a las Escrituras y a la sola Escritura, sola fe, sola gracia. Somos llamados a utilizar la palabra de Dios. Y nuestras vidas va a costar mucho que avancen en la santificación sin la lectura de la palabra. Porque sí, tú dirás, hombre, ¿es que es mágica? Pues yo te digo, sí, es mágica. Es una manera de decirlo. Dios habla a nuestros corazones por la palabra de Dios. Yo conozco personas que han sido personas, no sé si ateas, pero como mínimo gnósticas, que no han querido o que no han creído que exista Dios y que leyendo la palabra de Dios a solas en sus casas han doblado sus rodillas. La palabra de Dios tiene poder. Así que si tú no te atreves a acercarte a una iglesia evangélica y nos estás viendo, o te da miedo este tema a ver qué es lo que esta gente va a decir, y tienes una Biblia a mano, lee. Lee porque vas a conocer el Evangelio de Jesucristo y los que somos creyentes vamos a avanzar en nuestro proceso de santificación. Otro ingrediente, la oración. ¿Qué quiere decir? ¿Rezar de una manera fría, repetida? No. La oración nos invita a estar en intimidad
con nuestro Dios. Y es un ingrediente importante para el proceso de santificación. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Yo soy ansioso crónico diagnosticado. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que yo no aguanto un minuto orando, ¿eh? A mí no me hagas sentarme en una silla y ponerme a hablar con Dios. Porque es que además se lo digo al Señor. Digo, Señor, perdona, pero me levanto. Y mientras hablo contigo voy a hacer algo. Y cuando voy en bicicleta a trabajar, que tengo la suerte de ir de Sant Boi al Prat en bicicleta y veo unas salidas del sol brutales y unos campos preciosos, aunque sean ahora de alcachofas, y voy por ahí por medio del camino y hablo con el Señor. Y le digo, bon día, Señor. Y me contesta. Tú dirás, este está medio chalado que le contesta a Dios. Pues me contesta. Y es a través de la oración que podemos estar en esa intimidad con Dios y podemos crecer y avanzar. Y no es lo mismo, querido hermano, me dirijo a los creyentes, ir a trabajar habiendo leído un poco de la palabra, aunque sea un poco, y habiendo orado al Señor y poniendo el día delante de Él, que ir a saco paco, como vamos hoy en día todos, acelerados, que a lo mejor ya estás en el trabajo o ha acabado el día y has dicho, ostras, hoy ni siquiera he pensado yo en el Señor, ¿no? Es importante la oración, la intimidad. La comunión, un tercer ingrediente importantísimo. Ahora estamos aquí congregados, pero es que nos necesitamos, aunque sea visualmente. A veces no tenemos grandes palabras para decir al hermano, pero con tu presencia, aun a pesar de tus circunstancias, cuánto bien nos han hecho hermanos que han estado en dificultades ante la pérdida de un ser querido, ante una enfermedad, sin trabajo, y que los hemos visto firmes en la fe. Cuánto bien nos hace y cuánto necesitamos la comunión. ¿Por qué Jesús necesitó discípulos? ¿Es que no podía haberlo hecho solo, todo lo que hizo? De hecho, cuando tocó ir a la cruz, fue solo. Pero Dios buscó la comunión de aquellos que le ayudaban también a Él, aunque Él fuese ya santo. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, que decíamos antes, a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaros unos a otros entrañablemente. Es decir, que Pedro acaba vinculando la comunión con la santificación. Es un ingrediente básico. Podrás cocinar sin sal, pero, hombre, algunos os habéis acostumbrado por temas de tensión. Pero si tú puedes permitírtelo, echa un poco de sal. Y esa sal a veces es también la comunión. La cena del Señor. Ya hemos hablado del pan y el vino. Eso nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Como mínimo debe servir, iba a decir puede, debe servir para recordar en qué momento estamos, para analizarnos, como dice la palabra en 1 Corintios. Analizarnos, examinarnos, hacerlo dignamente y darnos cuenta que celebramos que el Señor lo ha hecho todo, pero recordamos que también estamos llamados a hacer nosotros en servicio a Él. Y también vemos la Trinidad en acción. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo interviniendo en nuestra santidad, en el proceso de nuestra santificación. Vemos 1 Tesalonicenses 4:23, el apóstol Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así que, ojo, porque a veces también, igual que nos pasa con aquello del no pecar, medir como termómetro el no pecar, también nos pasa a veces que creemos que nosotros solos tenemos que avanzar en nuestro proceso de santificación, y así nos va, que nos frustramos y que nos damos cuenta de que no hay manera, ¿no? Y a veces nos da hasta vergüenza, ya no solo delante de Dios, a veces delante de los que nos rodean. Pero fijaros que la palabra dice que Dios va a santificarnos. Él está comprometido en este proceso con nosotros. Y lo hace, por ejemplo, en Cristo mismo. Hebreos 2:11 habla del del que santifica y los que son santificados. Y está definiendo a Cristo como el que santifica. Mas por Él, 1 Corintios 1:30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios, por Cristo, nos ha sido hecho santificación. Y la obra del Espíritu Santo también. Ese poder es necesario en nuestras vidas. No es tan fácil avanzar en la santificación, pero el Espíritu Santo se compromete y si tú le das espacio, Él va a actuar. Primera de Pedro 1:22 nos habla de ser santificados por medio del Espíritu Santo. Así que como resumen,
en cuanto al aspecto de la intervención de la Trinidad, de Dios en sus tres personas, podemos decir que la santificación es la obra espiritual de Cristo por medio del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y si no estáis de acuerdo, Romanos 8, del 1 al 27, Pablo invierte y no hay tiempo ahora para explicar cómo él explica esto de una manera maravillosa. Ahora, la santificación hemos dicho que es progresiva. Y tenemos una tercera imagen que os propongo que puede reflejar perfectamente, podría ponerse de otras maneras, nuestro camino de santificación. Y lo del medio no es un error, que el agua esté más clarita ni que haya menos. Porque creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pienso que sí que... Pero es en esos baches cuando a veces, si sabemos poner los ojos en el Señor, veremos su gracia. Dice la Biblia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gracia sobre gracia es lo que vimos en Cristo Jesús. Y a veces vamos creciendo y claro que hay baches, y tanto que sí, es nuestra condición hasta el día en que estemos con Él. Pero vamos a remontar y vamos a seguir creciendo. Y va a haber un día en que eso que cantamos, Señor, haz de mí un vaso nuevo para que otros puedan beber, va a ser una realidad, porque va a desbordar nuestra santidad en nuestras vidas. Lo malo es que plenamente malo no. Lo bueno es que plenamente va a ser el día en que estemos en la presencia del Señor. Entonces veremos completamente nuestra santidad. Somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Hasta llegar a esa medida. Ahora bien, necesitamos avanzar en este progreso. Y como decía no hace mucho, en los vasos caben los centímetros cúbicos que caben. Depende de qué llenes tu vida, va a haber espacio para Cristo. Y ahora hago lo mismo que os decía al principio, cambio el chip. Depende de lo que llenes tu vaso de Cristo, ese es el espacio que quedará para pecar. Llénalo al máximo. Llénalo al máximo. De pequeño me enseñaron una canción que decía, si Cristo viene a tu corazón y te dice déjale entrar, dile sí, 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 Cristo vive en mí. Algunos igual la conocéis. Y luego decía, y si el diablo viene a tu corazón y te dice déjale entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Esa es la idea. Llenémonos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es santificación. Y no habrá espacio para decepcionar, para defraudar a nuestro Dios. Transformados de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Ahora, tenemos aquí al menos algunas palabras que he puesto que nos van a sonar a los que somos creyentes muchísimo. Tenemos el deseo de ser llenos, de avanzar en la santificación. Eso implica lucha. Tenemos que luchar. Tenemos una batalla. La Biblia es muy clara en esto. Si te vas a quedar con los brazos cruzados, estás perdiendo. Eso es como lo del río, ¿verdad? Que nos dicen que si quieres remontar río arriba, tienes que luchar. Porque si no luchas, si te quedas pasivo, ¿qué va a pasar? Que vas a ir bajando. O sea, aquí no existe punto medio. O luchas y remontas, o la propia agua te va a ir haciendo ir hacia abajo, ¿no? Ocurre lo mismo. Hay que luchar. Cuando caemos, por lo que sea, porque puede haber muchos motivos, sentir el dolor, la tristeza. Ojo, cuando mi santificación va hacia abajo y estoy tan tranquilo. Pero como creyentes, esa debe ser la realidad. Y cuando eso ocurre, me quedan dos opciones. O me quedo con el vaso medio lleno y de ahí no levanto cabeza, o remonto, como os decía antes. Señor, he vuelto a caer, pero me pongo en pie por tu misericordia y por tu gracia. Nos arrepentimos y nos queda la opción de volver a levantarnos. Cuando caes, te puedes quedar en el suelo. Yo he visto cristianos caer que se han quedado en el suelo. Qué triste. Pero si Dios está gritando, levántate. Si es aquel padre que él explicó metafóricamente que está esperando a su hijo que se ha ido y está cada día allí esperando por ver si lo viene a venir ya. Si Dios es un Dios de amor y misericordia, que te dirá, pues sí, Daniel, 50.000 veces has caído, pero te amo 100.000 veces más. Y quiere que me levante y que siga avanzando en este proceso de santificación.
Y para terminar, dejaros hablar un poquito al menos del fin del proceso, porque si no lo hacemos, bueno, yo creo que a mí me falta una parte de pasión. La Biblia dice que los creyentes, los cristianos, no dice que estaremos en el juicio final. A veces los creyentes decimos eso y nos confundimos un poco. Dice la Biblia que estaremos en el tribunal de Cristo, que no es lo mismo. Porque al creyente el juicio ya se ha hecho, ya hemos sido juzgados y Cristo ya ha pagado nuestro precio, ya somos libres, ya está el juicio hecho. Pero eso no nos quita que tengamos que estar un día en la presencia del Señor y 2 Corintios 5:10 nos dirá que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí estará Cristo, aquel que ha pagado por nosotros. Santo, santo, santo. Pero allí, como decíamos al principio, nos proponía Rubén hace un par de semanas, cuando estemos en pie, dirá Daniel, yo pagué, eres limpio, eres libre. ¿Y sabéis qué va a ocurrir allí? Voy a ser santo al 100%. Me cuesta entenderlo, porque conociéndome a mí mismo, pero sé que será verdad. Seremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No queda ni un solo centímetro cúbico por rellenar. Eso ocurrirá el día que estemos en su presencia. Será la redención total. Colosenses 1, 21, 22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne para presentaros santos delante de Él. Un día va a coger Cristo, te va a llamar y va a decir, ven un momento, Padre, te presento a Daniel, es santo, plenamente santo. Eso va a ocurrir también. Y aquel día no nos quedará más que nuevamente doblar nuestras rodillas y decir, pues porque tú lo has dicho, porque si fuera por mis intentos y por mis luchas, cuánto fracaso, cuánta debilidad. Termino con un texto de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que creo que es un buen resumen. Ahora pues, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Os acordáis que Rubén nos explicaba esto? Hemos dejado de ser esclavos, hemos conseguido la libertad para ser siervos de Dios. Siempre pienso en cuando Moisés fue delante del faraón y le traía un mensaje, le dijo, mira, faraón, así ha dicho mi Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y Faraón podría haber pensado, hombre, pues para que sirva a Dios, que me sirvan a mí, ¿no? Si al final vais a ir de esclavitud a esclavitud. Pero sabemos lo que eso significa. Una libertad plena, una nueva oportunidad para nuestras vidas. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis dos cosas. Hermano, vete de aquí al menos con esto. Si tú has creído en el Señor, si tú le has entregado tu vida, vete de aquí con la cabeza bien alta porque tienes dos cosas ya hechas. Una, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tienes un reto, pero que sepas que al final de ese camino, el final, spoiler, el final es estar en la presencia de Dios, sin pecado. Soy un defensor de la creación renovada, entre otras cosas porque lo dice la Biblia. Muchas veces pensamos en cielos y tierra nueva. Yo siempre digo que a mí que no me busquen tocando el arpa sentado en una nube, porque no me llama la atención en absoluto. Pero cuando leo los textos de redención en la Biblia, dice la palabra de Dios en Romanos, en la carta a los Romanos, que la creación será renovada. Y cuando encontramos en Apocalipsis cielos y tierra nueva, la palabra que se utiliza en el griego es renovados, no nuevos. Creo y espero, como amante de la naturaleza y como defensor en la medida de lo que puedo del ecologismo, que Dios va a dar nueva oportunidad de una creación preciosa, pero sin pecado, sin muerte, sin dolor. Y va a llegar, y va a llegar. Así que, hermanos, no perdamos de vista el final del camino, porque entonces podemos flaquear. ¿Sí? Avancemos. Ánimo. Si tú en esta mañana estás en un bajón, levanta tus ojos y mira a Cristo. La gloria no es tuya. No eras tú quien tenía que hacerlo todo. Dios lo ha hecho por ti. Ánimo, luchemos con el pecado, por descontado. No podemos vivir en la práctica del pecado. Pero
Nuestro Dios nos ama inmensamente. Y querido amigo, si estás escuchando, quizá desde tu casa o a lo mejor días después de haber yo hablado, mis palabras son lo de menos, pero las palabras de Dios no. Te ama, te espera y quiere hacer también todo este proceso en tu vida. Si eres un vaso roto, si eres una vasija agrietada y no encuentras dónde ser reparado, como creyentes decimos, ven a Cristo. Amén. Vamos a termino yo mismo con una oración, como nos gusta a nosotros hablar con el Padre. He dicho que no aguanto más de 1 minuto orando, así que os lo voy a demostrar ahora mismo. Senyor, gràcies pel teu amor, gràcies per la teva misericòrdia, gràcies per aquest projecte de santificació. Ajuda'ns a ser-te fidels, ajuda'ns, Senyor, a viure dia a dia, perdona els nostres pecats i gràcies per aquest final meravellós que en tu tindrem, Pare. En el nom de Crist. Amén.